Tengo el gusto de presentar, en primer lugar, a mi colega y amigo Patrick O'Malley. El profesor O'Malley es natural de Providence, Rhode Island, en los Estados Unidos, y actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra desde el año 2018. Si bien venía colaborando ya con nuestra universidad, con la Facultad de Derecho, desde años antes, desde 2008. Todos los semestres venía desde Milán para dar unos cursos intensivos y el profesor O'Malley se dedica fundamentalmente al área del derecho angloamericano de sociedades. Colabora con el Anglo-American Law Program y con el International Business Law Program de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra. El profesor O'Malley, desde el año 2000, vive y trabaja en Europa. Comenzó en Londres, trabajando en un bufete británico. En el año 2002 se trasladó a Milán, donde también se dedicó al ejercicio profesional en estas áreas del derecho corporativo, derecho a sociedades, y también en Milán se dedicó a la docencia en la Universidad Bocconi. El profesor O'Malley está casado con italiana, es ciudadano italiano, o sea que es un auténtico, yo diría, un auténtico ítalo-norteamericano. Sus especialidades son el derecho corporativo comparado, la contratación internacional, el buen gobierno corporativo y el compliance. Ha impartido cursos en muchos países, en 14 concretamente. 14 países, 4 continentes, le falta uno, no sé cuál. Pero, y realmente es un conferenciante todoterreno. Domina 4 idiomas, inglés, español, italiano y francés. Y además está aprendiendo vasco. Está aprendiendo vasco porque euskera, porque ha fijado su domicilio en San Sebastián. Entonces su afición a las lenguas es casi ilimitada. Y el tema que va a tratar es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, recepción de la figura en el derecho contemporáneo por la vía del common law. Tiene la palabra el profesor O'Malley. Gracias. Gracias, padre. Nuevamente, la docencia en pie. Bien. Hoy, en mi sesión con vosotros, quisiera hablar un poco, muy poco, porque 45 minutos son muy pocos, de la recepción del concepto de responsabilidad penal para la empresa, para personas jurídicas en el mundo del derecho common law. Bien. Ante todo, quisiera pedir un poco de paciencia y disculpas por mi castellano, lo hablo, pero es una cosa hablar y es otra cosa hacer la docencia. Pero luego, cuando hacemos el debate y la charla, obviamente cualquier cosa que no sea claro, podemos hablar y aclarar. Bien. Vamos a ver. Ok. Bien. Voy a tratar sobre todo la recepción de estos conceptos en el sistema norteamericano de Estados Unidos y luego algo sobre el Reino Unido, porque obviamente estas dos jurisdicciones son las más importantes en el mundo angloamericano y son las más dinámicas. Esta área del derecho
del derecho civil y penal, porque somos muy flexibles en el mundo del common law, hay mucha mezcla, hay mucho intercambio, hay mucha mutua influencia entre el mundo del derecho penal y del derecho civil en los conceptos de buen gobierno corporativo y cumplimiento, compliance. Y lo veremos aquí. Los Estados Unidos y el Reino Unido han tenido que afrontar con muchos escándalos corporativos en los últimos 20 o 30 años. Han tenido que evolucionar nuevas figuras, nuevas instituciones, nuevos conceptos de gestionar los delitos, fraudes y otros comportamientos negativos hechos por parte de empresas o personas jurídicas. Bien, sobre todo la recepción en el mundo angloamericano ha notado que la persona clave es el administrador, los que toman las decisiones. Con todas las cuestiones de responsabilidad penal juega un papel fundamental. Ha siempre jugado, pero hoy en día más y más. Y sobre todo la cuestión del director, administrador, y el consejo de administradores y los altos directivos. ¿Okay? El éxito o el fracaso de la gestión de un delito o de un escándalo por parte de una empresa afrontando cuestiones penales reside o se queda en lo que hacen o no hacen los actos y las omisiones de sus gestores, directores o administradores. De hecho, me he especializado en los deberes fiduciarios y legislativos de los administradores en el mundo angloamericano, sobre todo Inglaterra y Estados Unidos. Actualmente en el mundo del buen gobierno corporativo transatlántico, estos temas son aún muy calientes y en constante evolución. Y os quiero transmitir un poco de esto hoy. Bien, una nota histórica. Hay una tradición angloamericana de admitir la responsabilidad penal de personas jurídicas, que risale en el tiempo hasta principios del siglo XIX. Antes seguíamos la gran mayoría de otros países, otras tradiciones jurídicas que no asignaban la responsabilidad penal a personas jurídicas. Pero algo cambió, sea en Estados Unidos, sea en Inglaterra, a principios del siglo XIX. ¿Por qué? Bueno, esto se relaciona mucho con la historia y la revolución industrial, el gran aumento de actividad comercial, industrial, fábricas, ferrocarriles, ha sido bastante importante, construcciones de canales, grandes obras públicas y no públicas, privadas también. Entonces, ha surgido la necesidad regular, gestionar los errores, los accidentes, las muertes, los fraudes también que generaba toda esta actividad comercial e industrial. De hecho, la ley es hija de la necesidad y así ha sido en el Reino Unido y Estados Unidos. Aquí tenemos, por ejemplo, a principios del siglo XIX, por ejemplo, en el Reino Unido, en el EU, entre 1856 y 1862, cuando ha habido una reforma británica permitiendo el gran utilizo más democrático de la forma societaria, de la sociedad anónima limitada, han habido 25.000 nuevas empresas, sociedades anónimas. Es una explosión ahí en Inglaterra. Antes, en Estados Unidos, entre 1780 y 1830, ha habido una previa tradición de comenzar a utilizar la forma de sociedad anónima en masa, y ha habido más de
20.000 corporations, sociedades anónimas. De hecho, los Estados Unidos en esa época se convirtió en el líder mundial en número y extensión de actividades de sociedades anónimas. Entonces, han decidido, bueno, hacemos mucho comercio, mucha industria por parte de la empresa, ellos fallan, causan muerte, causan delitos económicos también, delitos de preparar las cuentas, etc. Entonces, el derecho, el sistema jurídico tiene que reaccionar, y lo ha reaccionado. En el common law hemos utilizado, sobre todo en Estados Unidos, el principio de respondeat superior, que como principio resale más adelante, atrás en el tiempo, a Inglaterra medieval. Es una institución medieval del common law, pero eso es muy común en el mundo del common law, es tomar principios, conceptos muy antiguos y renovarles para otros usos. Y así ha sido con respondeat superior. El sistema muestra un gran pragmatismo y flexibilidad en gestionar lo bueno y lo malo de la empresa y de las actividades comerciales. Al principio se utilizaba también, se expandía el concepto de strict liability, que creo que en castellano es responsabilidad objetiva. Al principio del siglo XIX era más bien una responsabilidad civil administrativa, pero se iba evolucionando hacia la responsabilidad penal pleno. Sobre todo en sectores peligrosos como canales, construcciones, fábricas, ferrocarriles, barcas, etc. Luego, con llegar a la plena responsabilidad, la aceptación de la plena responsabilidad penal, la cuestión de mens rea, la falta de poder asignar una mens rea a una sociedad anónima, se solucionó con utilizar varios principios. No se basa solo en la cuestión de respondeat superior, en que lo que hacen los agentes de una empresa se asigna a la empresa misma. También había otro principio de identificación, identification principle, donde las mentes dirigentes de una empresa, the directing minds, también pueden generar la responsabilidad penal de la empresa misma, porque es como la mente de estas personas, dirigentes, administradores, por ejemplo, viene asignado a la empresa misma. Entonces, han habido desde entonces hasta hoy en día varios conceptos y varias vías de asignar la responsabilidad penal. Bien, vamos a hablar primero de Estados Unidos. Y en cuestiones de gobierno corporativo, gestión de empresas, responsabilidad penal, civil y administrativa de personas jurídicas, en general es mucho más flexible, innovativo, creativo y pragmático. También comparado con el mundo británico y del Commonwealth. Hay una división bastante fuerte aquí también dentro del mundo del Common Law. Lo más creativo, innovativo y agresivo es claramente el mundo de los Estados Unidos. Luego hay el mundo de Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda y la gran mayoría de los países de la anglosfera en el Commonwealth, como India, Australia, Hong Kong, Singapur, etc., siguen más la línea británica. ¿Okay? Reino Unido ha evolucionado mucho en los últimos 20 años con la cuestión de responsabilidad penal de la empresa. Ha seguido en parte lo que ha hecho los Estados Unidos, pero por otra parte ha intentado adaptar
las lecciones, las innovaciones en buen gobierno corporativo y la responsabilidad penal de la empresa, ha intentado adaptarlo a la tradición jurídica inglesa, que es diferente de la tradición jurídica americana, norteamericana. Tenemos raíces en común, pero también hay muchas diferencias. Y eso es muy importante. Yo creo, pensando a la Iglesia, pensando en adaptar figuras, conceptos, principios para el futuro gobierno de cuestiones de riesgos en la Iglesia, creo que hay que adaptar estas cosas a la cultura jurídica y pastoral propio. Y los ingleses lo han hecho, lo están haciendo hoy en día. No quieren copiar a los americanos. Si algo funciona, lo cogen. Vamos a ver algunos ejemplos. Lo cogen y lo adaptan. Y desde ahí, si los ingleses lo hacen, los franceses ahora están comenzando a adaptar todo esto de fruto de este dinamismo angloamericano, lo están adaptando al sistema francés. Entonces sí, la cuestión de cultura es muy importante. En general, Estados Unidos, en cuestiones de empresa, es una cultura empresarial muy individualista. Tiene otro concepto de la relación entre el Estado, el ciudadano y la empresa. Y todo esto de buen gobierno corporativo, compliance, cumplimiento y el sistema agresivo de gestionar fallos y delitos hechos en el ámbito de una empresa, de una sociedad anónima, es fruto de todo esto. Tiene una mentalidad bastante bien marcada, bastante diferente de España o Italia o Francia. La corporation, la sociedad anónima, es más visto como una flexible relación contractual y menos como una institución, como se ve en el derecho civil. También en cuestiones de responsabilidad penal en Estados Unidos, el federalismo juega un papel bastante importante. Es más complejo que es para una multinacional o hasta la iglesia gestionar las cuestiones en Estados Unidos, porque hay responsabilidad penal a nivel federal, responsabilidad civil también a nivel federal, y también esas responsabilidades penales y civiles a nivel estatal. Cada estado tiene su propio derecho. Esto complica un poco la cuestión. ¿Qué hacemos en Estados Unidos? Buscamos soluciones ex post. De hecho, la cuestión es si una empresa o una organización tiene problemas, delitos, fraudes o lo que sea, ¿cómo vamos a solucionar? Queremos hacer que sea bastante fácil, flexible para montar una empresa, constituir una empresa y hacerlo funcionar. Pero al contrario, cuando hay un problema, cuando hay una violación, un acto ilícito en la ley, queremos castigarlo bastante fuerte ex post después. ¿Cómo lo hacemos? Por parte de una fiscalía bastante agresiva en cuestiones societarias, de buen gobierno, de gobierno corporativo, y por la otra parte, gran utilizo de la figura de los pleitos privados. Utilizamos los pleitos privados como una política pública para la aplicación de la ley. Entonces, no solo queremos que el Estado aplique la ley, pero también queremos que las personas, las víctimas interesadas tengan muchas facilidades a llevar a los tribunales sus propios pleitos. Y hay muchas razones por eso, hay razones culturales, hay razones de la tradición jurídica, pero es una política pública bastante extendida a nivel estatal y a nivel federal también. De hecho, en inglés se dice Private Attorney General. Es como la idea de fiscalía privada. No hay fiscales privados, pero es que cada persona aplicando, buscando remedios por sus derechos en los tribunales por vía civil, ayuda también
remediar problemas con el derecho penal. Entonces hay esta doble faceta en la gestión de problemas con las empresas. Que es bastante diferente a lo que se ve aquí en España o Italia o hasta Inglaterra. Hay menos utilizo de pleitos privados en Inglaterra que en Estados Unidos, mucho menos. Por eso tenemos una cultura bastante contenciosa, litigiosa. Y eso, obviamente, no solo para las empresas, las multinacionales en Estados Unidos, que tienen que afrontar esto cada día, pero la Iglesia también ha tenido que afrontar en los 50 estados muchísimos, centenares, sino miles y miles de pleitos privados. Otra cosa que se nota de Estados Unidos es el utilizo de daños punitivos. Entonces, pleitos privados por medio de pleitos privados, se puede castigar a una empresa por un fallo de compliance, por un delito. ¿Okay? Aunque sea en lo civil, de todos modos, con los daños punitivos se puede llegar a millones y millones de multas, no, pero de daños pagados a las víctimas. Bien, seguimos. Para la empresa misma, en Estados Unidos hay muchas teorías y teorías de responsabilidad penal y también el utilizo de leyes específicas, particulares y reglamentos también que permiten o prevén la responsabilidad penal societaria. En muchos de estos casos, por ejemplo, la ley antisoborno en Estados Unidos, antisoborno comercial, US Foreign Corrupt Practices Act, es bastante fácil asignar responsabilidad penal a una empresa donde un empleado o un gerente, un dirigente había pagado un soborno para obtener un contrato o una oportunidad comercial para esa empresa. Sí, en muchos casos basta que un empleado cometió el delito para promover los intereses de la empresa. El delito, si fue un riesgo habitual, y la empresa, o ex ante o ex post, no había sido diligente en prevenir ese delito, tiene responsabilidad penal. Normalmente, bajo las leyes específicas en Estados Unidos, hay responsabilidades penales, civiles y administrativos. Y dependiendo en los hechos de cada escándalo, de cada caso, los fiscales pueden decidir, tienen un gran margen de flexibilidad, flexibilidad fiscal, flexibilidad prosecutorial, procesal. Sí, tienen gran flexibilidad. Y más que una empresa intenta cooperar, ser transparente con el fiscal, más que viene premiado, a lo mejor no habrá una acusación penal, habrá solo una cuestión civil o administrativa que puede influir. Entonces, lo que ha desarrollado en los últimos 30, 40 años en Estados Unidos es un sistema de colaboración, de cercanía entre las empresas, sus administradores y los fiscales. Los fiscales y también las agencias regulatorias. Entonces, las expectativas es que si uno tiene un problema, una cuestión penal, delito, en general, no se dice, bueno, vamos a luchar, vamos al tribunal y luchar. No. Hay todo un sistema que premia la colaboración. ¿Okay? ¿Cómo premia la colaboración? Cuanto más colaboración y transparencia hay entre la iglesia, la empresa y los fiscales, menos será, por ejemplo, la multa, o no habrá multa. A lo mejor los administradores no habrá el riesgo de cárcel para los administradores o gente de la empresa. ¿Qué más? Habrá menos riesgo de perder, por ejemplo, los permisos, las licencias para
las licitaciones, los contratos públicos, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Eso es muy importante también. Viene premiado esta colaboración con un trato especial desde el punto de vista de la publicidad, de la gestión reputacional de la empresa. Y eso es clave, porque las autoridades regulatorias y fiscales utilizan esto como un premio muy importante, la posibilidad de gestionar cómo ve el público y los inversores, los consumidores, los clientes, el Estado mismo, cómo ven a la empresa. ¿Okay? Si hay un problema, un delito, normalmente conviene a la empresa colaborar, admitir un cierto nivel de culpabilidad y luego buscar una solución negociada. Así, hoy en día, la gran mayoría de acusaciones penales y civiles contra empresas, contra personas jurídicas, se resuelven por vía casi contractual. Voy a hablar de eso. ¿Qué más se hace? Hay amplio utilizo de, también para la responsabilidad penal de empresa, de principios como piercing the veil, levantamiento del velo societario, y a veces también la cuestión de enterprise liability, la responsabilidad de una empresa común, de ver elementos, a lo mejor diferentes, de sociedades anónimas diferentes, como todo junto haciendo una empresa común a delinquir. De hecho, una evolución de esta enterprise liability, responsabilidad de empresa común, se puede ver con la ley RICO. No es que rico, pero es un rico, es una ley federal, pero luego cada estado ha copiado esta ley y tienen el propio. En inglés, Racketeer Influenced Corrupt Organization, que es una ley del 1970 o 71, y era una ley en origen para utilizar contra las mafias en Estados Unidos. Pero al final de todos estos años se usa mucho contra empresas multinacionales, personas jurídicas o grupos de sociedades anónimas. Al principio, la lista de delitos de base para ir penalmente contra empresas criminal, organizaciones a delinquir criminal, era sobre todo delitos económicos, fraude, falsificación de cuentas, sobornos de todo tipo, ¿qué más? El abuso de informaciones privilegiadas, insider trading y mucho más. Pero hoy en día, sobre todo a nivel estatal, van añadiendo muchos más delitos, también que influyen sobre la cuestión de seguridad personal, también de niños, etc. Entonces, daños físicos y mentales se están añadiendo a esta ley. Entonces, ¿qué puede pasar? Que un fiscal puede ir contra una empresa, una persona jurídica, acusándole de funcionar como una empresa criminal. Entonces, en Estados Unidos, estoy pensando en la iglesia, no creo que se ha utilizado todavía, pero hay muchos que quieren utilizar RICO contra la iglesia. Entonces, cuestión, ¿cómo se defiende? ¿Cómo se exime? No sé, quiero utilizar la terminología justa, eximarse, ¿no? Eximente. La exhibición, en todos los casos, es un buen programa de cumplimiento, de compliance, de prevención. Esto es, y hemos vivido en los últimos 30 años en Estados Unidos, la formación cada año se junta siempre elementos más y más de qué significa ser muy capaces o justos en la cuestión de compliance. Y una de las cuestiones es
defenderse, eximirse de un caso o de una acusación o delito. Volvemos atrás. Aquí. Esto es, tenemos en Estados Unidos un código penal modelo, es solo un modelo, no es una ley verdadera, es que muchos estados lo usan como modelo para sus propios códigos penales. Y esto en los años 50, más adelante, predica la responsabilidad penal en la conducta de empleados societarios que tienen un cierto standing suficiente, tienen una importancia suficiente para implicar a la sociedad como persona jurídica con la responsabilidad penal societaria. Sobre todo cuando se aplica este concepto a conducta que sea, ¿veis? Aquí, autorizado, pedido, comandado o mandado, hecho o tolerado en modo realmente doloso por parte del Consejo de Administración o un agente managerial o un agente dirigente bastante alto actuando a favor de o dentro del perfil de su trabajo, de su empleo. Esto es solo otro principio que se puede aplicar a las empresas en temas penales. Bien, aquí llegamos a cómo defender, cómo las empresas en Estados Unidos se eximen, se llama la defensa. Hay una defensa o una exhibición estatutaria exonerante. Aquí se exime de la responsabilidad penal si la empresa acusada prueba por parte de una preponderancia, se puede decir eso en castellano, preponderancia de las pruebas que los agentes, los dirigentes más importantes de la empresa, que han tenido una responsabilidad de control y de monitoreo de la empresa, han utilizado la justa o la buena diligencia de un buen padre de familia, lo mejor podemos decir aquí en España, para prevenir la comisión del delito. Y esto, cuando se llega también a los manuales de los fiscales en Estados Unidos, luego también en Inglaterra, los manuales hablan de esto, intentan especificar qué significa actuar con la diligencia adecuada. Y ahí hay todo un listado de compliance, más o menos. Tener un buen programa de compliance, haber evitado problemas con ese delito en el pasado, haber intentado formar a toda la gente en la empresa en el riesgo de ese delito, de haber cooperado, ha sido transparente con los fiscales y otras autoridades públicas en Estados Unidos y al extranjero en la investigación, las pesquisas sobre el delito, sobre el caso. Es una lista bastante larga, siempre más larga, y te dan puntos. Al final, asignan puntos para decidir si acusar penalmente o no. Hay listas parecidas que detallan todo esto a la hora de la imposición de la pena también. Entonces, un buen sistema de compliance, de cumplimiento, ayudará a la empresa a evitar ser acusado penalmente y si es acusado penalmente, bajar bastante las penas. Y honestamente ayuda muchísimo en la negociación, la posibilidad de obtener un acuerdo, a lo mejor en español una transacción. Y en eso voy a hablar ahora. Algo que quiero notar aquí, todo, por bien o por mal, depende en el papel del administrador delegado, del Chief Executive Officer, CEO, y del Consejo de Administración por completo,
y también, además de la cúpula ejecutiva, los ejecutivos. Se dice en inglés, tone at the top, cuenta muchísimo en gestionar ex ante y ex post problemas penales para la empresa. El tone at the top, ¿cómo han hecho? ¿Cómo han actuado para prevenir y luego gestionar problemas? Vale oro al momento de afrontar una investigación, una pesquisa de la persona jurídica. Bien. Entonces, lo que se ha desarrollado en Estados Unidos y luego esto lo hemos prestado a Inglaterra y a muchos otros países en el mundo, yo lo llamo un sistema de delegación empresarial. ¿Qué significa? Que por parte del Estado, en Estados Unidos, sobre todo los federales, delegan los deberes de gestión, de supervisión, de monitoreo, de prevención de delitos a la empresa misma y sobre todo a su consejo de administración. Cuanto más tienen éxito, cuanto más lo hacen, cuanto menos tendrán problemas penales con el Estado. Y como he dicho, hay grandes incentivos para empresas no luchar. Como he dicho, no hacer valer, no luchar diciendo, bueno, tengo estos derechos fundamentales, constitucionales, vamos a los tribunales, vamos a ganar. No. Hoy en día, normalmente no se hace. Como he dicho, la gran mayoría de casos, 90% de los casos, hay una transacción que es fruto también de un alto nivel de discreción del fiscal, como dije antes. Aquí llegamos a la solución que se usa muchísimo en Estados Unidos y ahora en Inglaterra y veo más y más en Francia. Se llama DPA, para inglés Deferred Prosecution Agreement. Son acuerdos, son contratos. Lo he traducido aquí como enjuiciamiento o encauzamiento diferido, postergado. Okay. El Estado, el fiscal, acusa penalmente a la empresa por un delito y en ese momento viene congelado, parado, ¿okay? Durante 2 o 3 años, dependiendo de la duración del contrato, del acuerdo. Si al final del acuerdo la empresa ha cumplido con todos los requisitos acordados con el fiscal, estas acusaciones penales desaparecen. Okay? Deferred Prosecution Agreement. Bueno, estos acuerdos, sí, son muy contractuales y, como he dicho, en Reino Unido lo tienen ahora y en Francia lo usan siempre más y más. En Francia se llama Convention Judiciaire d'Intérêt Public, de interés público, un convenio judiciario de interés público. ¿Qué comportan estos? Y esto creo que es, como he dicho, fruto de un sistema bastante flexible, innovativo, y también es fruto de una filosofía del derecho bastante común en Estados Unidos, se llama Law and Economics, ley, derecho y economía, que siempre busca nuevas instituciones de la ley, del derecho, que sean también económicamente eficaces, buscando este modo eficaz de solucionar un problema, porque para una empresa, una persona jurídica, delitos de todo tipo pueden generar inseguridades, inestabilidad en los mercados de capital, las cadenas de suministros, la vida de muchos empleados, las familias de los empleados, puede generar mucho daño económico, pero daño humano también. Entonces, visto que nadie es perfecto, ninguna persona jurídica es perfecta, hemos apostado, hemos decidido que esto es el modo mejor económicamente, pero también intentan dar una nueva posibilidad a una empresa que se ha visto involucrado en un
cualquier delito, reformarse, intentar comenzar de nuevo. ¿Okay? Entonces, estos acuerdos, ¿qué comportan? Comportan, por ejemplo, grandes multas, hasta en un caso, con un banco francés, BNP, en Estados Unidos, 9.000 millones, 9 billion, 9.000 millones de multa, por ejemplo. Grandes multas. Cuanto más hay de cooperación, de transparencia, de ayudar, de intentar hacer bien en buena fe, la buena fe cuenta muchísimo. Cuanto más hay de pruebas de esto por parte de la empresa y de sus agentes, cuanto menos es la multa. La multa es un sistema de puntos. Devolución de las ganancias ilícitas, si se han pagado sobornos y... Bien, ok. Muy importante. Ok, ¿qué más? Sí, o sea, devolución de ganancias ilícitas. Luego, compensación o reparación a las víctimas. En algunos casos, bajo el sistema británico, una empresa de armamento británico, British Aerospace, ha tenido que pagar 30 millones de libras de esterlinas al gobierno y pueblo de Tanzania, porque las ganancias ilícitas y un soborno a unos políticos ahí había sido 30 millones de libras que habían quitado del presupuesto anual para la educación en el país, que ha causado muchos daños ahí en Tanzania. Entonces, muy importante la compensación y reparación a las víctimas. ¿Qué más? Tiempo. Estos acuerdos duran normalmente 3 años. El tiempo necesario para la reforma de la persona jurídica. Significa una reforma 360 grados, desde arriba a lo mejor, dependiendo de los hechos, de cada caso, reemplazamiento del Consejo de Administración, de los directivos, de empleados, de divisiones, de vender a lo mejor filiales problemáticos. Hay que limpiar casas, se dice. Y durante el tiempo, no es algo inmediato. Y hay monitoreo. Durante 3 años, la empresa globalmente, si es una multinacional, significa en cualquier país. Esto es global, se aplica a todo global. Hay la coordinación también del derecho aquí y las praxis. Y hay mucho monitoreo. ¿Cómo se puede monitorear o controlar la supervisión de estas reformas? Bueno, normalmente se nombra el nombramiento de un monitor de cumplimiento, compliance monitor. A veces son grandes bufetes legales, otras veces son las grandes auditorías, Pricewaterhouse, Deloitte, Ernst Young, etc., que obviamente la empresa tiene que pagar todo esto. ¿Quién paga? No es el Estado, no son los fiscales, es la empresa misma. Y este mundo de responsabilidad penal ha significado un aumento notable de gastos de tiempo, de recursos humanos y gastos económicos, financieros enormes para prevenir delitos y solucionar delitos ex post. Ernst Young, por ejemplo, personas ayuda en todos los países donde la empresa está activa de asegurar esa reforma. ¿Qué más? Hay una admisión de culpabilidad. Bueno, admisión de decir, bueno, estos hechos de base son verdaderos. Hemos hecho así. Actos, omisiones, todo viene bien claro ahí. ¿Y qué más? En el futuro, la empresa y sus administradores no pueden decir al contrario, que no hemos pagado sobornos, o no hemos falsificado las cuentas, o no hemos causado la muerte de 50
obreros en tal país, no, se admiten en el contrato, en el acuerdo, esto no pueden cambiar después. ¿Qué más? Cooperación, grandes niveles de cooperación y colaboración con fiscales, agencias reglamentarias a nivel federal, estatal, y en futuro muchas veces los americanos dicen con los británicos, con los españoles, con los nigerianos, con los pakistanianos o lo que sea, hasta con los chinos, y aunque hay más conflictualidad en estas relaciones, pero también la cuestión de cooperación es muy amplia y muchas veces dura más allá de 3 años. Sin cambios de personal, a alto nivel y niveles más bajos también. Mejoras cualitativas y cuantitativas en los sistemas de monitoreo. El monitoreo es un sistema que puede, dependiendo de los riesgos y de la situación de la empresa, obviamente es financiero, es humano, recursos humanos, tecnológico, etc. Significa mucha diligencia, due diligence, diligencia en asegurar que las personas, proveedores, administradores, todo el mundo sea limpio y formado en cómo actuar el código ético y comportamental o de conducta de la empresa. Normalmente la empresa tiene que, además de su misión, de su objeto societario, tiene que asegurar de tener uno o varios códigos éticos muy detallados con todos los riesgos, posibles delitos que se involucran en su empresa, dependiendo de su extensión geográfica, política, económica, financiera, etc. Sí, cumplimiento de un monitor de cumplimiento y sí, más medidas para mejorar la cultura empresarial, hacerla más limpia y ética. ¿Qué más? Sí, es un compromiso de 360 grados y significa recursos financieros, tiempo, formación de todo tipo, pero lo más importante para la empresa es que delante de una acusación, delito, responsabilidad penal, da la posibilidad mostrar al público mundial que se está reformando. ¿Vale? Y vale mucho a la hora de las relaciones públicas también, en los mercados de capital, los inversores quieren ver esta reforma. Se ve muy positivamente. Aunque nos falta, no sé, unos minutos, quiero notar que en Inglaterra ellos también tienen esto, y en Francia también. Enterprise Utilization. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Bueno, la responsabilidad penal por cuestiones económicas, de seguridad física, de todos los que trabajan con la empresa, ¿qué más? Medio ambiental, cualquier cuestión de competencia, derecho de la competencia, derecho fiscal, de los impuestos, todo se aplica donde hay el riesgo de responsabilidad penal, se aplica este sistema. Primer pilar es el deber de monitoreo y control total capilar. No sé si dice capilar en castellano, pero tiene que ser capilar, mirado hacia la prevención. De hecho, no hemos tenido tiempo de llegar a la diapositiva, pero en el Reino Unido ellos han evolucionado más allá de nosotros en Estados Unidos. Hay una nueva familia, un nuevo grupo de delitos societarios, delitos de personas jurídicas, se llama la falta de prevención. Y esto, por ejemplo, una muerte en el trabajo o el pago de un soborno, por ejemplo, no solo es delito el pago del soborno, es el hecho de que
la empresa no ha prevenido el pago del soborno. Y es todo otra clase de delito. Entonces la prevención se premia. ¿Qué más? La empresa tiene que investigar, sus sistemas de monitoreo tienen que ser capaces, con la ayuda también de gente fuera, gente técnicos, abogados, economistas, etc., también a poder investigar los hechos que hay dentro de la empresa con la intención de remediar y poner en marcha remedios internos de todo tipo. No tenemos tiempo más adelante, podemos hablar de qué significa remediar, pero es un abanico muy amplio de acciones. A un cierto punto, sí, hay que plantar la cuestión de self-reporting, autodenuncia. El sistema antes era muy conflictual, adversarial. Esto hay que trabajar con el Estado, con el fiscal, con las agencias, y muchas veces hay que decir, mira, tenemos un problema de sobornos, tenemos un problema de seguridad, tenemos un problema con nuestras cuentas, tenemos un problema medioambiental. Y aquí, esto es el problema. Hemos preparado un reportaje, y esto es lo que estamos haciendo para solucionarlo. Vamos a trabajar juntos para solucionar por completo el problema, el delito. Self-reporting, autodenuncia y cooperación. Y el pilar final es el utilizo del whistleblower, el lanzador de alerta, o ¿cómo se llama? Chivato. A lo mejor eso es el chivato. Sí, que denuncia y el sistema. Hay que posibilitar, ofrecer la posibilidad de denunciar violaciones, problemas, potenciales delitos al interior de la organización, y hay que tomar en serio estas denuncias internamente y más, sobre todo desde el punto de vista americano, pero también se ve esto en Europa. Hay whistleblowing, denuncias externas, donde gente que trabaja con la empresa puede ir a las autoridades directamente y denunciar los hechos, denunciar delitos. Y en Estados Unidos desde hace 10 años pagamos, hay premios, somos el cazador de premios. Es como el Wild West, el oeste, ahí pagan entre 10 y 30% de la multa final en la empresa puede ser pagado como premio a personas y otras empresas que denuncian hechos relevantes que ayudan al Estado a pillar o castigar o investigar delitos societarios. Y hay premios que han llegado hasta 104 millones de dólares. Hay otros que son 10 millones de dólares, 1 millón de dólares, 50 millones de dólares. Han pagado más de 1.000 millones de dólares en premios. Y esto es el futuro. En Estados Unidos han decidido, no sé si esto iría muy bien en la iglesia, pero bueno, me interrumpo aquí. Si quieres, voy a hacer disponible todas las diapositivas, porque ahí hay más aún del sistema inglés, británico, australiano y otros países del anglosajón también. Pero gracias por vuestra atención y vamos hablando.